Hola, buen día, me digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Tos quereba charrar, ya sabéis que siempre tos charro de bella coseta, de os libros en aragonés. L'aragonés, como hemos charrado muchas vegadas, es una lengua viva y ve a mucha gente que escribe novelas o escribe libros o de diferentes menas, ya sigan diccionarios, ya sigan vocabularios, novelas, mesmo cómics, que son de raso en aragonés, en estándar o en las diferentes variedades, y de una traza gráfica o de otra traza. A cosa ye que había mucha literatura y muchas cosas para leer en aragonés. Y desde aquí os quiero animar a que leáis en aragonés. Lo de escribir en aragonés no es una cosa nueva, ya se viene fendo pues mesmo en la Edad Media se feban documentos como actas notariales o cosetas oficiales que ya eran en aragonés. Pero ahora en la actualidad os voy a charrar de pues, el aragonés actual que ya he escrito, que por ejemplo había diferentes editoriales que se dedican a editar libros en aragonés, como puede estar Gara, como puede estar Sordica, Rolde, Prames, Transiberiano y muchas otras más. Y pues, ta que veáis que no hay una cosa que me invento, yo os voy a mostrar ahora a mi parte de la estantería como que ya dedicada a una biblioteca del aragonés. Y si me acompaña, os la muestro. Bueno, pues ya veis, aquí tengo toda mi estantería con los míos libros de toda mena, de literatura, de mi carrera, dos estudios. Y como no siempre aquí a man del ordenador, para poderlo hacer servir cualquiera, a mi sección de libros de raso en aragonés, con diccionarios, con libros para leer, de muchas cosetas. Y siempre lo tengo aquí y de muchas editoriales como estos edito para poderlo hacer servir cualquiera. Así es que si queréis, venid un inte y le fez una huelladeta. Bueno, ya has visto a mi estantería con los libros y todo esto, y bueno, también os quería desear un buen 2016, que encara no tos lo he vadito. Y como suposo que este Nadal lo habréis pasado muitísimo bien y seréis fartizos o fartizas como yo de tantísimo minchar, pues voy a querer baturar con esto de fer recetas y querer hacer otra coseta, querer hacer un consejo de estos útiles que fui yo y querer hacer, como somos ya en chinero, pues un calendario de 2016, pero un calendario especial, un calendario personalizado. Y este calendario nosotros íbamos a hacer o calendario de escuchetes de 2016, pero vosotros os podéis hacer uno que siga importante a vosotras con las vuestras fotos, con calendatas especiales como los aniversarios de vuestros amigos y familias, o un calendario con fotos polidas para regalar a una persona especial. Y ahora os vamos a dar as claus para que veáis cómo se fa. Para hacer este calendario administramos cartulinas, fotos, papel, estiseras, goma, rotuladors, lana, máquina de fer foraus y pegamento y regla. Dimpués pillamos o papel una cartulina blanca y con a regla hacemos as midas para hacer os días da semana y os meses del año. Antes lo que hemos de hacer es mirar en un calendario no móvil o en internet cuáles son las calendatas de este año. En chinero, pues cuántos días tiene chinero. Y fer a cuadrícula y replenarlo. Yo te recomiendo que lo faigáis primero con lápiz y después lo repaséis con rotulador, como lo somos fendo nosotros. En este caso, Carlos aquí lo lle fendo porque ya sabéis que siempre en las cosas más artísticas me adulla. Después, en las cartulinas de colors metemos a cartulina blanca o mes y a foto que queramos meter. Y ya esto cal tener imaginación. Nosotros hemos feito pues con una frase feita, con dibujos, invierno cuando ya invierno, pero esto ya cal meterle imaginación. También hemos feito pues as cartulinas pues de colores de invierno pues en azul o en verano pues más amarillo, rollo, lo que queramos. Y después hemos plenado pues también calendatas que nos recordaban a bella coseta o un aniversario o lo que queramos. Este es nuestro mes de chinero.
Dimpués femos unos foraus con la máquina de foraus y los atamos con lana. No cal meterla muy preta, ta dimpués poder chirar las fuellas. Pues ya veis, aquí tenéis el calendario, os lo voy a mostrar para que lo veáis, que lo hemos feito de todos los meses, a escuchetes 2016, enero, que ya de invierno, febrero, con una foto dos amantes de Teruel, marzo, que ya nuestro primer aniversario en marzo, y hemos dedicado una foto con nosotros, ya la primavera, abril, que ya o mes do Día de Aragón y hemos dedicado a un dragón de Aragón. Mayo, que mayo pues o mes de las flores, la primavera. Junio, que también es un mes de verano y pues con un buen tiempo. Hemos meso en todos los meses una frase feita, pues como gozo de meter aquí frases feitas, pues también en el calendario las frases feitas. Julio, con la piscina. Agosto, hemos meso San Lorien, la albahaca, la borina, hasta que faigáis a Uloreta, ¿no? Septiembre, que hemos dedicado también a un monasterio de piedra y que principia el agüero. Hemos meso también os días de la semana, os meses de septiembre, lo que siga, y pues las frases feitas y también aquí las estaciones, agüero, invierno, para que veáis que lo hemos feito completo. Esto, octubre, que tan atrás importante porque como somos de Zaragoza, pues son pilas y es un mes que es representativo de eso. Noviembre, con el agüero, y ya a viento que remata el año pues con la nieve y con el invierno y todo eso. Pues espero que os haya feito goyo y que lo prevéis hacer en casa vuestra, que no llegue mica difícil. Y este ye o nuestro que ye personalizado. Y pues ya pues cada uno puede hacer el que quiera. Bueno, y ya hemos rematado con nuestro calendario y ahora quería continuar con el tema este de los libros que os he dicho antes. Y os quería proposar un juego, que ye un juego ta las redes sociales. Ta intentar que la chen leiga cosetas en aragonés, como hacemos nosotras aquí en Escuchetes. A la vez lo que os quería proposar es feros una foto con libros, pues, o con un libro que os faiga goyo, o con el libro que más goyo os faiga en aragonés, o con todos los libros que tengáis. Una foto que puede estar dos libros, de vosotros leyendo, un libro, o lo que siga. Una foto original. Y después, os fes la foto, la puyad en Facebook o en Instagram y meted hashtag libros aragonés. Lo voy a meter aquí para que lo veáis. Hashtag libros aragonés. Y después nominad a dos personas para que faigan lo mismo, que se faigan a foto con os suyos libros o el libro que se estimen más en aragonés o leyendo un libro en aragonés o lo que siga. Y cada persona ha de nominar a dos personas para que después faigan lo mismo y así haremos una ringlera de fotos y inventaremos esto de la lectura en aragonés. Os animo a que lo faiga. Yo me voy a hacer una foto que os la voy a disar aquí en el vídeo para que veáis a mi foto, la puyaré y nominaré a dos personas. Y ya esas dos personas, atrás dos y atrás dos, siempre con el hashtag libros aragonés. Y así pues haremos una gran comunidad de lectores en aragonés. Y como todas las semanas, quería hacer una frase feita. La frase de esta semana es fese una cuclareta, que como ya sabéis, pues después de minchar iso nos entra sueño y ¿qué hacemos? Pues nos hacemos una cuclareta. Y así me despido por web. Que vaya bueno, que paséis buena semana, au, besed, goyoso 2016.